Y jóvenes, en esta ocasión hablaremos de lo que es el análisis experimental del comportamiento o análisis experimental de la conducta. Em, Este análisis experimental de la conducta se considera como el sistema o paradigma tanto teórico como metodológico que pretende estudiar y analizar los procesos a través de los cuales se termina por generar la conducta a través de una metodología experimental operativizable y cualitativa. ¿A qué se refiere como sistema o paradigma? Bueno, es un modelo realmente que pretende describir, cómo es que se termina por dar una conducta. Entonces, este modelo considera a la conducta o el comportamiento como un producto de la interacción entre la selección natural o el reforzamiento de las conductas previas y la interacción con el medio social. Si se dan cuenta, esto engloba parte de lo que ya habíamos visto en otras sesiones acerca de el reforzamiento de las conductas y cómo también a través de la interacción social, pues nosotros ponemos en práctica ciertas conductas o terminamos adquiriendo ciertas conductas. Entonces, a esto se refiere. Este análisis experimental de la conducta, pues bueno, aparece con un autor que ya conocemos nosotros, que es Skinner, ¿sí? Que tiene que ver con toda esta parte del condicionamiento operante y se basa en gran medida en el conductismo radical que este propone, este propugna, donde dice que la conducta es el único objeto de estudio propio de la psicología al ser lo único que es directamente observable, que es lo que se puede ver de nosotros, nuestro comportamiento, las conductas que mostramos, el cómo somos en sociedad con los demás. Entonces, a partir de eso ahí se puede experimentar como por qué somos o por qué actuamos de esa manera, por qué nuestras conductas. Como ya comentábamos, este análisis experimental pues tiene que ver con parte de la selección natural, cómo reforzamos nuestras conductas y la interacción social que tenemos. Entonces, de aquí también técnicamente lo que es el análisis experimental de la conducta es una de las disciplinas que se engloban dentro de englobarían pues dentro del análisis conductual. Eh, ¿Y qué es lo que va a estudiar? Pues los conceptos básicos, los procesos básicos. Y también a partir de este análisis, pues se podría encontrar el análisis conceptual, que es prácticamente teórico, todo lo que es teoría, de entender cómo se aplica este análisis conductual y también de alguna manera de usar los conceptos pues en la práctica a la hora de ponerlos a hacer este análisis de la conducta. Comentábamos hace un momento de la parte técnica, la parte conceptual de lo que es la conducta. Bien, la conducta no es un sistema conceptual y no es un sistema conceptual porque no es solamente un conjunto de conceptos que están ahí, sino realmente la conducta, como ya dijimos, es algo que se puede observar de las personas y entonces, de acuerdo a esta consideración, o de acuerdo más bien a la consideración del análisis experimental del comportamiento, pues en nuestra conducta, nuestro comportamiento es el resultado de la interacción de variables biológicas, ambientales, que permiten la generación de asociaciones entre estímulos y respuestas y consecuencias. Todo lo que hemos estado hablando ya sobre el condicionamiento. Entonces, el ser humano como parte de ser el sujeto de observación de este análisis, pues se considera como una caja negra, algo inexplorable y cuyos elementos internos no tienen por qué ser los mecanismos que inician la conducta. Es decir, son procesos internos que no se pueden ver a simple, que no podríamos entender a simple vista, ¿verdad? Porque estos ocurren de manera interna. Tampoco es un cúmulo de conceptos, pero sí es de alguna manera, es un ser que encierra muchos mecanismos para poder ver cómo inicia una conducta, porque finaliza. Entonces, como principal característica del análisis experimental del comportamiento es que considera que una conducta en su conjunto no es arbitraria, sino que está sujeta a leyes naturales, científicas, en que se pone en relación una variable dependiente, la conducta con una independiente, sus causas. Recuerden que si hablamos de variables, pues la variable independiente es la causa, mientras que la dependiente es el efecto que ocurre en una de estas conductas. Entonces, de acuerdo a este modelo,
la conducta, sus consecuencias y efectos que tienen, estudiaría las consecuencias y efectos que nuestra conducta tiene en determinado organismo. Y de aquí también vemos pues cómo el determinado ambiente va a participar de alguna manera para reforzar esa conducta que se tiene. Como ya también comentábamos, pues la parte del análisis conductual no se va a la parte conceptual, no toma la conducta como un cúmulo de conceptos, porque pues dice que es más observable, es algo que podemos ver en el individuo. Entonces, este análisis experimental no incluye a la mente o a la cognición dentro de la explicación de la conducta, porque eh, no es un cúmulo de conceptos. Así que acepta esta teoría que pues muchas de las conductas que nosotros tenemos pues son conductas privadas, es decir, que solo son observables en un determinado individuo que las vive. Este modelo de análisis experimental de la conducta tuvo muchas críticas, sobre todo porque propone que la conducta está regida por leyes inalterables y entonces no considera o valora, por ejemplo, aspectos como la motivación, las metas, los deseos, entonces ofrece realmente una visión estática de esto, por eso se volvió polémico. Pero además de eso también se volvió polémico porque muchas de estas investigaciones sobre el análisis experimental se llevó a cabo sobre todo en diferentes especies animales, de tal manera que, digamos, pues al hacer estas investigaciones, las conclusiones que traían no eran generalizables, sin embargo, así lo hicieron de manera general, generalizaron los resultados que se obtenían con estos animales a todas las demás especies y pues no podría ser. Por eso entonces no fue precavido a la hora de hacer estas conclusiones, de generalizarlas y por eso también fue muy criticado y porque además también este modelo pues no tiene en cuenta la existencia de factores internos propios del sujeto, lo que hablábamos de eventos privados, o sea, no, este modelo no considera que hay otros aspectos internos que afecten a la conducta del individuo, ¿sí? Entonces, no considera esta parte y por eso es un modelo criticado en este aspecto. Para la realización de sus actividades, dejo a ustedes el documento que podrán consultar. Cualquier duda, comuníquense por favor. Y ya saben que se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.